continuar con este noveno seminario internacional Tecnología y Regulación Mercado de Fármacos en el Ecuador. Me complace presentar en esta mañana, para arrancar con estas conferencias, a Patricia Sarria del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECO. Ella nos va a emitir una conferencia sobre una experiencia peruana en el caso de regulación dentro del mercado de fármacos. ¿Cómo están? Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Superintendencia por esta invitación. Para mí es un honor estar en su país y además haber escuchado estas exposiciones tan interesantes que han habido durante la jornada del día de ayer. Espero que les guste mi exposición y si tienen algún tipo de pregunta, pues yo encantada estaré de absorberlas. Soy la doctora Patricia Sarria, trabajo en Indecopi. Les cuento más o menos qué cosa es Indecopi para que tengan una idea. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual es un organismo técnico especializado. Nosotros tenemos autonomía económica, presupuestal, lo cual nos permite tener una autonomía general tanto en nuestras investigaciones como en la ejecución de los resultados de las mismas. Dentro del organigrama de lo que es de país, nosotros pertenecemos a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la estructura? Está el presidente, el ejecutivo, y luego dentro del ejecutivo hay diferentes ministerios. Y estos ministerios tienen pues un ministerio superior que es la presidencia del Consejo de Ministros, al cual el Indecopi y además los organismos reguladores pues se encuentra adscrito. Lo interesante del Indecopi, que es lo que me resaltan bastante en todas las conferencias internacionales en las que he participado, es que nosotros, entre otras cosas, como por ejemplo protección al consumidor, infraestructura de la calidad, que abarca el tema de normalización, metrología, acreditación, nos encargamos de ser la agencia de defensa de la competencia y a la vez la protección de la propiedad intelectual. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos un objetivo único que se puede verificar mediante la elaboración de políticas públicas. Es por eso que las políticas públicas para el Indecopi son muy importantes, porque nos permite que la labor tanto de defensa de la competencia como de la propiedad intelectual, de protección de la propiedad intelectual, atienda a un mismo objetivo, que para nosotros, y por lo que he podido escuchar también para el Ecuador y para todos los países, es finalmente beneficiar al consumidor de a pie, al consumidor final que recibe los productos y los servicios. Todas las medidas regulatorias, todas las medidas de sanción, de fiscalización, pues tienen ese objetivo, buscar que todos estos mecanismos finalmente tengan un beneficio al consumidor. Específicamente lo que sería en el mercado de medicamentos, pues recibir productos, medicinas que estén a precios adecuados y que además lo óptimo sería que tuviéramos una variedad de productos en el mercado para que pueda existir competencia entre ellos y que además exista una elección adecuada de cuál va a ser la medicina que el consumidor finalmente va a recibir. Me gustaría comentarles justamente de que para nosotros el tema de las políticas públicas es además importante porque nuestro sistema económico es diferente. Nosotros tenemos una constitución que se encuentra vigente desde el año 93 y esta constitución señala que el sistema económico del Perú es de una economía social de mercado. ¿Qué significa esto? Significa de que si bien nosotros tenemos medidas para defender la libre competencia y además no intervenir en el mercado, como por ejemplo mediante la fijación de precios, sí existen políticas públicas que deben estar orientadas a defender aquellos sectores vulnerables, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, que es lo que nos atañe en esta conferencia. Dentro de estos estudios que nosotros hemos realizado para que estas políticas tengan sentido, vemos de que existe una interfaz además entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Nosotros no consideramos de que el derecho a la competencia y la propiedad intelectual de alguna manera colisionen. Nosotros consideramos que al contrario, que tienen el mismo objetivo, que es que finalmente el consumidor se vea beneficiado mediante las inversiones. Es por eso que el tema de patentes para nosotros es bastante relevante e incluso tenemos una dirección de inversiones dentro de Indecopi que lo que se encarga es fomentar, especializar a la gente, capacitar tanto al sector privado como a las universidades para que cada vez se patenten
más inventos y de esta manera pues fomentar la competencia y fomentar la innovación. Esto para nosotros es importante porque si bien existen teorías donde señala que el derecho de la competencia y la propiedad intelectual colisionan, para nosotros en realidad no colisionan, sino que persiguen un mismo objetivo. Ahora, evidentemente existen áreas grises en las cuales sí puede haber no una colisión, pero algún tipo de disputas. Ante eso, pues nuestros mecanismos legales, por un lado la defensa de la libre competencia, nos permite analizar conductas de abuso de posición de dominio, en el caso que el titular de una patente pues, se negara injustificadamente a dar algún tipo de licencia, y por el otro lado de la protección de la propiedad intelectual, si se detectara de que existe este tipo de conducta anticompetitiva, pues se puede otorgar una licencia obligatoria. Y otro tema por el cual se puede otorgar una licencia obligatoria es también por un tema de necesidad pública, de urgencia nacional. Si bien actualmente en el Perú no se ha otorgado un tema de licencia obligatoria, consideramos que sí es un tema que se debería investigar más, que deberíamos trabajarlo más y además tener claro en qué situaciones se deberían otorgar esas licencias obligatorias. Empezando desde algo tan sencillo para nosotros que sería ya tener algún tipo de guía o algún tipo de procedimiento que te defina en qué caso estamos ante una urgencia, en qué caso estamos ante una necesidad pública, y ya teniendo claros esos conceptos, pues recién ahí podríamos empezar a evaluar el otorgamiento de este tipo de licencias que corrigen de alguna forma estas disputas que podrían generar distorsiones en el mercado. Les hago este preámbulo para que puedan entender la investigación que nosotros realizamos en el año pasado. En virtud de una norma del año 2001, de una ley, de la ley 27450, se inició una investigación. Esta ley tenía como finalidad pues, dar inafectaciones tributarias y también exoneraciones de derechos arancelarios a las empresas, a los laboratorios que se presentaban en las ventas públicas. ¿Qué cosas son estas ventas públicas? Y bueno, por el otro lado, las compras públicas. Son cuando se presentan estos laboratorios frente al Estado para ofrecer los productos oncológicos. En esta oportunidad, la DGMIC, que es una entidad que pertenece al Ministerio de Salud, envió un oficio del INDECOPI, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, para que nosotros evaluemos un informe que habían realizado justamente sobre el impacto de las medidas de inafectación tributaria en los precios de los medicamentos oncológicos. ¿Quién se encargó de esta investigación? Esta investigación estuvo a cargo de la Comisión de Defensa de Libre Competencia. Esta comisión está compuesta por un presidente y por sus miembros de comisión. Ellos son los que adoptan las resoluciones y los pronunciamientos finales. Tenemos una segunda instancia, que es una sala especializada en estos temas, y bueno, y muy parecido a lo que ocurre aquí en Ecuador, igual hay un recurso contencioso administrativo, pero que únicamente ve temas de nulidad. No se entra a revisar, a hacer una revisión de fondo. Asimismo, esta comisión tiene una secretaría técnica, que si bien es el soporte administrativo de la comisión, también tiene facultades para realizar investigaciones, que es como ocurrió en este caso. Y estas investigaciones preliminares, lo único que concluyen es si procede iniciar un procedimiento administrativo sancionador o no. Si concluyera de que sí, entonces ya esto queda en manos de la comisión. Estos son los laboratorios que fueron investigados en este caso. Como ven, son los laboratorios internacionalmente más conocidos: Bayer, Bristol, Eli, Farmindustrias, GP, Merck, Perulá, Pfizer, Productos Roche y Tecnofarm. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación? Verificar si existía algún tipo de colusión entre estas empresas, una colusión de tipo horizontal, porque sabemos que todos estos laboratorios se encuentran en el mismo nivel dentro de los proveedores. ¿Cuál es nuestro marco jurídico? Nuestro marco jurídico es el Decreto Legislativo 1034, que es nuestra Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. El día de ayer que escuchaba la exposición de un intendente de la superintendencia, encontré algunas pequeñas diferencias que, por más que son pequeñas en sus efectos, son muy grandes, que me gustaría señalárselas. Por ejemplo, en Perú las ventas atadas no están prohibidas. Dentro de las conductas anticompetitivas, nosotros sancionamos las conductas exclusorias, pero no las explotatorias en sí, per se.
salvo que éstas tengan un efecto negativo en el mercado que ya se ve luego de una investigación. Pero es un tema bastante complicado porque, como les mencionaba, en Perú no existe control de precios. Es más, el control de precios está prohibido en la Constitución. Ya para entrar a investigar, a conocer en sí nuestra investigación, la investigación que les voy a exponer, quería mencionarles que en toda práctica colusoria horizontal debe existir una conducta coordinada entre estos proveedores que tengan como finalidad restringir o limitar la competencia. Es decir, no solamente que coordinen, sino que tengan el objetivo de tener una conducta anticompetitiva. El decreto legislativo 1034 incluso señala de que existen diversas formas de realizar estos acuerdos, ¿no? Puede ser mediante los acuerdos en sí, las prácticas concertadas, las decisiones y las recomendaciones. Este tema, como conversaba ayer con algunos miembros de la superintendencia, es bastante delicado porque los casos de competencia son casos muy difíciles de trabajar y muy difíciles de acreditar, porque cuando existe un acuerdo no quiere decir de que yo vaya a ir a la empresa, me meta sus archivos y voy a encontrar un contrato firmado por todos los representantes legales o los gerentes generales de los laboratorios. Eso no existe. Entonces los niveles de investigación son mucho más complejos. En Perú nosotros tenemos facultades legales de ir inopinadamente, sin necesidad de tener una notificación previa, a las empresas y levantar toda la información de las computadoras, la información incluso de los teléfonos. Podemos incluso llevarnos los libros contables para ver qué cosa encontramos. Y recién nosotros vamos armando el caso con la información que tenemos. Independientemente que luego nos reunamos pues a pedir testimonios, a tener reuniones, incluso entrevistas con otros competidores que tal vez sean los que nos informaron de esta presunta práctica anticompetitiva. Entonces hay una serie de mecanismos que nos llevan a analizar estos casos de manera adecuada. En el artículo 11 del decreto legislativo 1034 también distingue cuáles son las prácticas colusorias y las divide en los que son de prohibición absoluta y las que son de prohibición relativa. Las de prohibición absoluta son justamente las que nos atañen el día de hoy en mi caso, porque son las relativas a la fijación de precios. Si bien acá no es un tema de fijación de precios de voy a cobrar determinado, sí lo que se está investigando es que si estas empresas no bajaron los precios de las medicinas en virtud de esta inafectación tributaria, que justamente para eso fue que fue promulgada, para que estas empresas ya no paguen estos impuestos y bajen sus precios cuando se presenten a una oferta pública. Una premisa indispensable para analizar este tipo de casos es buscar de que exista competencia en el mercado. Es decir, yo no puede parecer algo muy básico, pero cuando se escucha, pero es un análisis sumamente complicado cuando ya lo tenemos en un caso. Para que exista colusión, tienen que haber competidores. No puede haber un monopolio, no puede haber una sola empresa que brinde ese producto o ese servicio en el mercado, porque si no, evidentemente no habría colusión. ¿Y cómo podemos determinar eso? Pues primero, identificando cuál es el mercado relevante que vamos a analizar. Y en este caso en particular, en el caso de los medicamentos, pues ocurre algo muy diferente, porque a diferencia de otros casos en los cuales pues es bastante sencillo identificar porque es el consumidor quien elige el producto, pues como vamos a ver más adelante, pues en este caso de los productos farmacéuticos no, porque los productos son elegidos por el médico que emite la receta. Acá les he preparado cuáles fueron los laboratorios que fueron, las empresas que fueron investigadas con el principio activo que pertenece a cada uno de los medicamentos oncológicos que tenemos acá a continuación, para que puedan saberlo al detalle. ¿De qué manera nosotros identificamos el mercado relevante en este caso? El principio activo, es decir, cuáles de estos medicamentos corresponden a cada uno de los principios activos, porque por ejemplo podría haber un principio activo que sea en 3 medicamentos diferentes, entonces ahí nos encontraríamos con 3 productos distintos que podrían ser sustituibles uno de los otros. El otro criterio que nosotros tuvimos en cuenta para llevar a cabo esta investigación, aparte del principio activo, fue identificar cuál es la indicación terapéutica que hay con este tipo de productos.
En el Perú, para la indicación terapéutica, nosotros contamos con unas guías. Estas guías pues son aprobadas por el gobierno y son protocolos donde establecen cuál es el procedimiento para el tratamiento de determinado tipo de cáncer, incluso indica cuál es el medicamento que se debe utilizar para el tratamiento. Entonces, si bien en el mercado farmacéutico en general sí podía existir lo que mencionaban ayer en alguna de las personas que intervino en la discusión, sí puede existir una subjetividad por parte del médico que es visitado o que viaja con algún beneficio de los laboratorios, pues en el caso de esta investigación no nos encontramos frente a eso porque sí existe un protocolo y los productos, como se los voy a enseñar más adelante, pues en realidad son bastante reducidos. Acá tenemos los resultados, por ejemplo, en el caso de los 6 primeros principios activos estaban contenidos cada uno en un solo producto. Entonces ya podemos pensar de que per se acá ya tenemos el panorama un poco más claro sobre de qué manera se va a comportar en el mercado. Luego, con relación al 7º producto, estaba así contenido en 3 medicamentos. Y finalmente el último activo estaba contenido únicamente en 2. Entonces ya vemos más o menos cómo se está comportando el mercado con relación a estos principios. Como les mencionaba, en relación a la indicación terapéutica, pues nosotros tenemos el INE, es la entidad de que ve justamente todo el tema oncológico a nivel de seguridad pública en el Perú, y utiliza estas guías de prácticas clínicas de tratamiento del cáncer, que además recogen pues principios internacionales, son guías internacionales prácticamente replicadas y adheridas pues a nuestros procedimientos. Luego de haber identificado eso, identificamos entonces que teníamos 8 mercados relevantes para investigar, que son el procedimiento para el cáncer de pulmón, el de cáncer de cabeza y cuello, los tumores del estroma gastrointestinal, entre todos los demás. Entonces ya tenemos identificados estos 8 con sus principios activos, con los medicamentos y con las empresas. Acá vemos, por ejemplo, que a partir del 2 hasta el 8 solamente existe por cada principio activo un medicamento y una empresa, un laboratorio. Mientras que sí, en el caso número 1, en el mercado del cáncer de pulmón, ahí sí tenemos 3 principios activos con 3 medicamentos oncológicos distintos y 3 laboratorios diferentes que lo ofertaban. Entonces, dicho eso, en el caso pues del mercado relevante del 2 hasta el 8, pues vemos de que no nos podríamos encontrar ante un caso de colusión horizontal, que es lo que les mencionaba en un primer momento, porque es solamente un proveedor que ofrece ese producto. Entonces, únicamente nos limitamos a analizar la conducta con relación al mercado del cáncer de pulmón. Acá lo que vemos, de acuerdo al informe que nos remitió el Ministerio de Salud mediante la DIGEMIT, es que en el caso del laboratorio Merck, una vez que salió esta ley donde exoneraba de los impuestos de una afectación tributaria, el producto bajó en un 21.6% con relación a su precio. Con relación a Roche, que es el segundo investigado, el producto que ofrecía bajó en un 23%. Y con relación a Eli Lilly, que es el tercer laboratorio, pues vemos que el precio se mantuvo constante. Acá les estoy indicando, es decir, no bajó, no subió, no pasó absolutamente nada. Que luego sí el precio bajó, pero eso ya no fue materia de investigación durante el tiempo que duró la misma, cuando entró un competidor al mercado, que eso también es una buena señal, que me gustaría mencionar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de esto que les estoy exponiendo? Que no existe ninguna uniformidad entre la conducta de estos 3 laboratorios, en el procedimiento no se acreditó, entonces no hay ningún indicio para pensar de que hubo una colusión horizontal. En ese sentido, en ese momento, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia concluyó en que no correspondía iniciar procedimiento de oficio alguno. Bueno, eso sería todo. Es el único caso que tenemos con relación a los medicamentos oncológicos. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.